Hechos amigos, todos unidos en las Naciones Unidas en contra de Corea del Norte. Sanciones también. Entonces vamos con Robert Valencia para justamente hablar de lo que el significado real que tienen las sanciones. Él es magíster en Administración Pública del National Urban Fellows, es un colombiano que vive en Estados Unidos y le damos la bienvenida hasta ahora. Robert, ¿qué tanto importan las sanciones a la hora de la verdad? Bueno, primero que todo, buenos días a todos ustedes. Un placer estar en este programa. Bueno, como lo acaba de mencionar uno de los invitados, sí, en realidad las sanciones son un efecto teflón y se utilizan para demostrar que ellos son lo único que se interpone entre su pueblo y Estados Unidos. En el caso de Venezuela, aunque las sanciones son aplicadas al presidente Maduro, pues obviamente él va a utilizar esta iniciativa de Estados Unidos y decir, bueno, ahora Estados Unidos no solamente quiere atacarme a mí, sino que también quiere atacar la soberanía de Venezuela. Y recordemos que él incluso había dicho que había no sé cuántos millones de venezolanos que estaban dispuestos a pelear por el honor de Sudamérica, porque ya no solamente incluye a Venezuela, sino que también incluye a toda Sudamérica. Estas sanciones, como lo hemos visto, sí, en realidad no afectan necesariamente a sus dignatarios, sino que afectan a su población. Y vemos, por ejemplo, el caso de Cuba, donde es el pueblo quien es el que ha sufrido las consecuencias del bloqueo o del embargo en la isla, o en el caso de Corea del Norte, que no solamente fueron sanciones de Estados Unidos, sino que también en ese caso intervienen las Naciones Unidas, y lo mismo ha ocurrido en Irak, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que también es importante mencionar de estas sanciones, y son sanciones selectivas y el tono que se le da a esas sanciones. Recordemos que esta semana hubo una rueda de prensa en la Casa Blanca. Un periodista le había preguntado a uno de los una de las personas que trabajan en la Casa Blanca, dijeron, bueno, pero Turquía también hizo un referendo, hizo un cambio en la constituyente, ganó el señor Erdogan, y lo único que hizo Estados Unidos fue, al contrario, mantenerse callado, mantenerse al margen, y al contrario, Donald Trump le ha dado dádivas y ha elogiado la labor del señor Erdogan, cuando Venezuela también ha hecho lo mismo y ha impuesto sanciones. Y en ese caso la Casa Blanca pues no dijo nada, se quedaron absolutamente callados ante esa pregunta. Entonces, es una cuestión muy delicada, como lo acabamos de escuchar. Es decir, estas sanciones sí perjudican al pueblo, pero yo creo que Estados Unidos sabe con quién se debe meter. Bueno, Venezuela tal vez no tenga el poder geopolítico como lo tiene Turquía, que está en medio de dos continentes, y si no más, pero Robert, parte de Asia Menor. Pero Roberto, estas sanciones sí, del derecho internacional y los organismos internacionales para los que seguimos siempre estos temas, parecen como inoficiosas y poco... Ese es un Doberman mueco, un Doberman que no muerde, porque vemos que, sí, claro, a la larga, siempre le digo a mis alumnos que algunas sanciones del derecho internacional son como unos Doberman, pero cuando uno los ve están muecos, porque a la larga terminan fortaleciendo al tirano de Siria, a los Castro, a Maduro, porque los problemas que son responsabilidad de ellos los atribuyen a las sanciones internacionales. Entonces esto es un círculo de nunca acabar, y una de las fortalezas que tiene un derecho es el poder morder, el poder coactivo, pero el derecho internacional muchas veces tiene un poder coactivo que no muerde a los reales culpables, y esto le quita legitimidad. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, es que obviamente, es decir, en el plano de la política internacional, nadie tiene soberanía sobre un país. Exacto. Las Naciones Unidas puede entablar sanciones, puede sancionar a cualquier país o a cualquier territorio, pero realmente no, es decir, los mismos estatutos de esas organizaciones no les dan para intervenir dentro de la soberanía, porque bueno, es una cuestión que dentro del mismo país es una cuestión que tienen que resolver los habitantes, las personas que habitan en esos países. Es decir, y eso no solamente lo vemos en las Naciones Unidas, sino que lo vemos, por ejemplo, en la OEA, que también muchos han dicho, bueno, pero ¿por qué la OEA no puede hacer más en cuanto al asunto de Venezuela? Y ¿por qué no puede intervenir? ¿Y por qué no se implica en sanciones? Porque está esa línea delicada de imponer sanciones, pero digamos, mancillar la soberanía de un país. Y yo creo que por eso también resulta un poco frustrante tal vez para muchas personas que ven la situación
tan delicada que vive Venezuela, como la vive Siria, como la viven muchos países alrededor del mundo. Y es esa disyuntiva y ese dilema que sufren muchas organizaciones internacionales. Pero Robert, tal vez el problema no sea en sí mismo el concepto de la sanción internacional, sino las consecuencias de esa sanción. Me explico. Es decir, si a los jerarcas del régimen venezolano les impiden entrar en Estados Unidos, supongamos que es una de las sanciones, eso tiene a efectos prácticos una capacidad coactiva. ¿A ellos les importa o les puede importar algo a la hora de su comportamiento político? O a lo mejor lo que habría que hacer es graduar o establecer un nuevo sistema de sanciones que sí haga temer al que las recibe esa sanción. Bueno, es que ahí ya vendría a jugar el tema económico. Venezuela, como sabemos, depende mucho del petróleo. Es decir, las sanciones que se le hagan a Maduro o se le hagan a las personas que lo rodeen a él, pues tal vez no haya mucha mella, y como lo mencioné anteriormente, lo que hacen es fortalecer su retórica política y decirle al pueblo: nosotros estamos tratando de defenderlos de esta afrenta a nuestra democracia y a nuestra soberanía en Venezuela. Lo que se ha hablado, por ejemplo, para tal vez menoscabar el problema que hay, es que Estados Unidos no le compre más petróleo, que no use el petróleo de Venezuela para refinamiento en estados como Texas, en Illinois o en Luisiana. Pero ahí también entra otro problema, y es que muchas personas dependen de ese petróleo como empleo, como generación de empleo para esas personas que trabajan en estas refinerías. Y Donald Trump, que ha prometido ser el presidente que va a traer trabajos, que va a generar empleo, etcétera, etcétera, pues no va a tocar tal vez esa pequeña mina de oro en estados clave, por ejemplo, como menciono, Texas, como Luisiana, sí, que son estados que les genera votos, ¿verdad? Entonces creo que esa tal vez sería la única forma para que mitigue un poco lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero no sé si Estados Unidos llegue a tocar el tema de los empleos. Sí, muchas gracias, Robert Valencia, un analista internacional colombiano desde los Estados Unidos, con una maestría en relaciones internacionales. Las sanciones siguen siendo debatibles, pero cada vez hay más. La más reciente que vimos fue la confirmación en las Naciones Unidas para mayores